Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, en una plenaria previa a las vacaciones de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales que incluyen la reelección presidencial indefinida, la extensión del periodo presidencial de 5 a 6 años, a sexenio, eliminaron la segunda vuelta electoral y bueno, estas modificaciones han sido impulsadas por el partido que está en el gobierno. Y para hablar de esto desde el punto de vista eminentemente jurídico, está con nosotros, ya lo habían escuchado en el chat deportivo, el abogado Julio Valdivieso. A quien nuevamente damos la bienvenida y agradecemos su tiempo para compartirlo aquí con nosotros y la audiencia. Bienvenido, Julio. Gracias, Diana, Tony. Un gusto estar con ustedes. Siempre un gusto que estés acá. Esto como que ya se veía venir, ¿verdad? O sea, se había hablado mucho de esto. Yo quería agregar que esto es parte de las consultas. ¿Te acuerdas del equipo que formó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa? Que de hecho nosotros lo entrevistamos cuando estaban haciendo esta consulta, explicaba él sobre qué reformas constitucionales se tenían que dar en torno a las elecciones, por ejemplo. Y esto de hacer un solo ciclo, por ejemplo, era parte de... Esto de lo otro era de unificar en un momento las elecciones presidenciales también era parte de. Lo que no me acuerdo, legislativas. Exacto, lo que no me acuerdo es lo de la segunda vuelta. Eso sí no me acuerdo. O lo de la reelección indefinida. Lo de la reelección indefinida. Bueno, primero hay que clarificar que esto era la crónica de una muerte anunciada, así para entenderlo. Es decir, se venía a venir desde el momento en que se modificó el artículo 248, que se establecía el mecanismo de reforma de la Constitución. La rigidez de nuestra Constitución la establecía el 248, porque para hacer un proceso de reforma necesitaba de 2 asambleas, una que la proponía y acordaba, y la siguiente que la ratificaba con los 2/3 de votos. ¿Cuál era el objetivo de esas 2 legislaturas? Era como para decir, someter a con una correlación de fuerza X, y no sabías qué correlación de fuerza iba a haber en la segunda legislatura. Y entonces había como más pluralidad. Yo no diría pluralidad, yo diría más garantía de que prácticamente no se reformara la Constitución. Era rígida. Es decir, era muy difícil tener, a menos que estuvieran tan acordadas con el contrincante, políticamente hablando. Pero era básicamente la rigidez de la Constitución, que básicamente Costa Rica es todavía peor, y creo que son 5 las legislaturas que tienen para ratificarla. Entonces, creo que la visión siempre ha sido el proceso de reforma es para poder acordar o adecuar las normas constitucionales a la realidad económica, social y política que vive un país. Tú no podés condenar a toda una generación a vivir por siempre bajo las mismas normas. El derecho, sobre todo el derecho constitucional como producto social, responde a una realidad social. Si vos no legislás conforme a la realidad, al final terminás mal, porque la realidad se termina imponiendo. En ese sentido, la reforma constitucional es el mecanismo que se tiene para poder adecuar a esos cambios, a esas condiciones sociales, económicas y políticas. Y no hablo de una nueva constitución, hablo del mecanismo de reforma. Este país... son enmiendas a la... Enmiendas le puedes ocupar. Los gringos le dicen enmiendas. Sí, enmiendas. Nosotros ocupamos la idea de reforma, porque la reforma puede contener 3 tipos, ¿verdad? Reformás, añadís, modificás o suprimís. Cualquiera de los 3 elementos puede dar. El país, desde que es país, ha tenido 14 constituciones. 14. Estados Unidos solo ha tenido una. Ha tenido enmiendas, de acuerdo, pero nosotros hemos tenido 14 constituciones desde que somos república, y todas
producto de un golpe de Estado. Es decir, hay un rompimiento constitucional de todo el ordenamiento jurídico y eso hace de que se convoque a una asamblea constituyente. Porque la finalidad de la constituyente es esa, crear la constitución, pacto social o como le querrá llamar a la constitución nuestra. Una constituyente puede convertirse en una asamblea legislativa, pero no una legislativa volverse constituyente, porque no es esa su finalidad. En ese sentido, el país, el mecanismo para adecuar a los cambios sociales era el 248, que fue modificado, ¿verdad?, para evitar la doble ratificación de las distintas asambleas. Déjame decirte... para evitar la ratificación de las reformas. De la reforma. Déjame decirte que el decreto de reforma de todas estas que se dieron el día 31 de julio, el acuerdo de la reforma fue hecho a las 8 de la noche, ¿verdad? Y la ratificación de esa segunda, que si le equiparás hubiera sido la otra asamblea, la siguiente fue asamblea legislativa. A las 9:57 del mismo día. O sea, cerraron la plenaria. Cerraron la plenaria, la abren nuevamente y la ratifican. Es decir, el mecanismo que establece la Constitución. Establece ya la reforma al 248. Es correcto. Porque el 248 establece esa posibilidad de poderla hacer en la misma plenaria, cierra y vuelve a abrir, pero pone un requisito y es que deberá tener, el 248 dice que tenés que tener supermayoría, es decir, 45 votos de los 60 diputados que consten en ese momento. Por lo tanto, se cumplía con todos los requisitos formales, ¿verdad? Por lo tanto, las reformas son totalmente válidas desde el punto de vista jurídico. Entiendo que ya fueron publicadas también, ¿verdad? Ya. En el diario oficial. Eso es para efectos ya, dijéramos, de publicidad, ¿verdad? Pero una vez se acordaron las reformas, opera inmediatamente. Quienes objetan estas reformas, pues dicen que no hubo debate, que entró con dispensa de trámite, que fue, creo que fue viernes o jueves antes de las vacaciones. Bueno, no sé. Esos son argumentos de carácter político que los van a tener ahí. El día viernes sigue siendo un día común y corriente para trabajar. El 31 de julio. Fue jueves 31 de julio, sí. Jueves 31. Y 1 de julio. No, sí. Viernes fue 1 de agosto. Fue 1 de agosto. Es decir, esos días son hábiles. Ahora que normalmente antes era igual. Antes te decía que cuando metían un paquete de modificaciones antes de las vacaciones para que nadie hiciera. Es decir, ¿cuál es el argumento? Siempre va a ser un señalamiento de carácter político. El hecho de que haya sido el jueves 31 de agosto, donde da la reforma, eso le quita legalidad. ¿No? Estoy hablando estrictamente jurídico, no político. No le quita ni un ápice de legalidad. Tú lo que dices, Julio, es que jurídicamente se cumplieron los pasos que se tenían que realizar para poder hacer esta reforma. Para poder hacer esta reforma, punto. ¿Verdad? Ahora que algunos sectores políticos, otros no políticos, van a cuestionar, por supuesto que lo van a hacer. Pero esos son señalamientos de carácter político y no legales. El tema de eliminar la segunda vuelta, ¿cómo lo ves? O sea, hay países que así lo tienen. Cuando hay una pluralidad de partidos en contienda, ¿verdad? Entonces no gana el que tiene el 50+1 en la primera vuelta, ganaron con 47, 48. A un balotaje. Ahora, históricamente el país, de los 2.6 millones, de los casi 6 millones de empadronados que tenemos en nuestro país, casi todos han ganado entre el 51 al 53% del padrón electoral. Es decir, esta reforma lo que elimina es que la primera vez ganás el que obtiene mayoría. Sí. De un solo mayoría. para no ver. Porque en los dos casos, el que obtuvo la primera mayoría, ¿verdad?,
y se va a segunda vuelta, es el que gana. Solo que tiene un ingrediente más, el costo de la segunda elección. Entonces esas son visiones de carácter electoral que se tiene de irse a la primera, gane quien gane con la cantidad de votos. La Asamblea Legislativa tiene facultades para reducir el periodo de un funcionario. No es la Asamblea Legislativa. Se acordó, eso es un acuerdo de Asamblea Legislativa y sí tiene las facultades para hacerlo. Es más, aquí sí ya te voy a meter el otro ingrediente. Yo creí que la reforma iba a ser al revés, que le iban a ampliar los actuales plazos a los diputados y a la presidencia. No, a los alcaldes para hacerlas coincidir con las del 2027. Sí. O sea, el punto era que todos al mismo tiempo vayan a elecciones, claro, hacerlas llegar. Es decir, porque hay lo que nadie está diciendo es que cuando se amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años, ¿verdad?, siempre va a haber elecciones de término medio, donde se va a poner a prueba. Hoy va a ser 6, 3, 6. Correcto, 6, 3, pero 6. cuando vos elegís, ponete que elegís para 6 años en el 2027. Sí, no, Ok. En el 2030, ¿verdad?, se van a elegir solo diputados y consejos municipales. Ahí, que son elecciones de término medio, pones a prueba si el gobierno que está realizando en ese momento o el partido que está realizando el ejecutivo le das el aval o no, porque estás eligiendo estos diputados en un periodo de término medio. Así es que creo que el hecho de hacerlo coincidir, que era una de las propuestas que había trabajado el vicepresidente también, que dicho sea de paso, esa propuesta del vicepresidente era una de las tantas reformas, pero eso no quiere decir que esa era la única. No, ahí hay un montón de propuestas que fueron presentadas. Que fueron presentadas. En ese sentido yo considero de que sí comparto totalmente el hecho de hacerlas coincidir todas en una sola elección. Por muchas razones. Una de las justificaciones eran los temas económicos. Esa es parte de eso. Y que políticamente se pasaba en campaña en este país. Bueno, pero ese es aquí hablar de política y deporte, es el desayuno de todos los salvadoreños. Ajá, lo cual... O sea, eso no lo veo desde ese punto de vista. Siento que la reforma ha venido a hacerlo. Lo otro que planteaba Tony de entrada, habla de la palabra reelección. La verdad es que yo no comparto esa terminología. Lo que habilita eso es a la inscripción de un candidato. La reelección, esa la da el votante. El votante mediante un proceso electoral. No quiere decir que automáticamente ya está la persona reelecta. Tiene que ser sometida a un escrutinio popular. Entonces, jurídicamente, ¿cómo lo deberíamos de manejar? No, es inscripción del candidato y el resultado de una elección. Habilita a que haya candidaturas continuas. Ahorita la reforma ya está establecida. Originalmente, en la Constitución del 83, no se permitía la reelección inmediata, la elección inmediata del presidente, mucho menos la indefinida. Ahora con la reforma permite la reelección y la indefinida. El presidente Bukele llega a este segundo mandato producto de una interpretación judicial que hizo una sala donde dijo, mire, está habilitado para poderse inscribir como candidato. Ya la reelección o la elección, mejor dicho, de él, eso depende si el votante le favorece o no le favorece. Se sometió a un escrutinio popular. Igual va a ser aquí. El que ostente la presidencia de la República y decide lanzarse para otro periodo, tiene que ser sometido a un proceso de escrutinio popular. No es que automáticamente ya, porque yo ya estaba en la presidencia, ya gané la segunda. Sí, no es que sigo en el poder. Y yo no le pongo nombre, no le pongo Nayib Bukele. Esta reforma no sabes quién va a gobernar dentro de 5 o 10 años. Sí, porque el presidente Bukele, este periodo se va a cortar al 2027, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Él se va a someter nuevamente, si él así lo decide, ¿verdad? Pues sí. A una candidatura presidencial.
Es más, yo le decía a otro colega cuando estábamos viendo este tema de haberse reducido, que es atrevido políticamente hablando lo que ha hecho el presidente. Es decir, renunciar a 2 años de su mandato y someterse a un escrutinio, porque nadie te garantiza que vaya a ganar. Se va a reducir. Ahora, que no haya candidatos, que no haya oposición, esos son harina de otro costal, esos son hay que hacer la salvedad que, pues, estás hablando a nivel jurídico, no estás haciendo consideraciones políticas. No, es decir, aquí estamos evaluando la decisión de haberse tomado en unificación de elecciones, en la reforma a su legalidad, que las tiene desde todo punto de vista. Las demás son valoraciones de carácter político que van a tener distintas interpretaciones. Sí, porque todo, a ver, como tú dices, todo depende de lo que vaya pasando con el tiempo. En política nunca hay nada escrito. Sin embargo, tú ves aquí hay 2 elementos que te van permitiendo ver el rumbo. Uno han sido todas las encuestas que han venido dándose en este proceso. Todas las encuestas, ¿verdad? A diferencia del ejercicio del poder, lo que hace es golpearte. Cuando un mandatario entra por primera vez a su ejercicio presidencial, desgaste, porque el ejercicio del poder desgasta en su forma. Sin embargo, en este caso muy particular, las encuestas te vienen diciendo que lejos de haberse decantado, se estuvo manteniendo con un nivel de aceptación arriba del 80%. ¿Eso lo va a mantener hasta el 2020? No lo sé, pero hoy por hoy las encuestas, eso es lo que han manifestado. Sin embargo, no hay que etiquetar, como te dije, el nombre. La reforma está planteada desde el punto de vista legal para el que esté ostentando la calidad de presidente en ese momento pueda plantearse una segunda, tercera, cuarta o quinta vez. Hugo Fonseca pide tu opinión sobre lo que dice el artículo 88 de la Constitución, y leo el artículo. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección. Cierro comillas. La alternabilidad hay que entenderla como el cambio de persona, la quieren dar a entender. La alternabilidad es que termina el periodo, y hay otra norma más adelante que te establece que el periodo presidencial es de 5 años y que no se puede quedar ni un tan solo día más en la presidencia. A eso se está refiriendo. Alternabilidad significa de que se someta al conocimiento del escrutinio popular. No quiere decir que la persona misma no pueda hacerlo 2 veces a partir de la reforma. Ok. O sea, esa es la interpretación jurídicamente hablando. Ahora, qué bien que marcamos aquí. Recuérdese que estas son posiciones, interpretaciones que pueda tener cada uno como abogado lo dé. Pero hay una cosa que hay que resaltarla. Hay un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado por la diputada de Vamos. Ese recurso de inconstitucionalidad va a cerrar cualquier interpretación que pudiera hacer. Por eso ojalá esta sala resuelva lo más rápido posible, ya sea que o procede el recurso, y si procede, que digan qué término procede, o que no sé, y no que esté durmiendo el sueño lo justo como es su tradición en este momento. Porque en el momentito en que la Sala de lo Constitucional se decante por una decisión, ya sea constitucional o no constitucional, se acabaron las discusiones. Si la Sala estima que el proceso de reforma es constitucional a través de los estudios del procedimiento, pues ahí se acabaron las discusiones, Diana y Tony. ¿Por qué? Ya hubo una decisión del máximo tribunal en materia constitucional. Y digo esto porque para mí el máximo tribunal de este país es la Corte en Pleno. Pero en el tema constitucional, la Sala tiene la hegemonía para dictar, o mejor dicho, para declarar la inconstitucionalidad o no de un decreto o de una ley, en este caso una reforma constitucional. Así es que ahí se van a acabar discusiones. Podrán unos estar de acuerdo con mi posición, otros no van a estar de acuerdo con mi posición, habrán otras posiciones,
Pero una vez la sala define ese recurso, se acabaron las discusiones. Julio, solamente para aclarar, ¿en qué sentido va la propuesta que ha hecho la diputada Claudia Ortiz? Fíjate que desconozco cuál es el parámetro del control constitucional que haya invocado. Ajá. Lo que sí sabemos, porque no tenemos acceso al recurso, al documento, al documento, lo que sí sabemos es que impugna el proceso decreto y el proceso de reforma, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí tiene que ver si hubo discusión, cómo va a interpretar la sala, si la discusión se dio en el pleno, no se dio en el pleno. Es decir, va a ser interesante cuál va a ser la línea jurisprudencial que va a tener esta nueva sala de lo constitucional con respecto al tema de reforma. Muy bien, tenemos que hacer la pausa. San Martín nos está invitando a una crema de brócoli elaborada a base de crema y brócoli fresco, servida con crutones o crotones San Martín. Ideal para los días en que uno anda buscando algo cálido, calientito, una sopita, y algo más ligero, reconfortante, delicioso, en todos los restaurantes o para domicilio, llamando a 22 15 15 15, que nos han traído San Martín también los desayunos acá a cabina. Así es, muchísimas gracias San Martín, y gracias también a Línea Rosa, que nos ha traído los desayunos. La forma más segura de viajar es con Línea Rosa, mujeres transportando a mujeres. 6200-4491, su número de WhatsApp, y también las puede contratar a través de Línea Rosa App. 8 de la mañana, 32 minutos, seguimos conversando con el abogado Julio Valdivieso.
ñam, 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 ñam. Hey, nos acompaña el abogado Julio Valdivieso esta mañana. Hay que hablar de la ley anticorrupción aprobada en febrero y que entró en vigencia el lunes, ayer lunes, 11 lunes. 11 de agosto, exacto. Su ámbito de aplicación incluye a todos los funcionarios, empleados públicos, servidores públicos, agentes de autoridad y autoridades públicas de cualquier órgano del gobierno, instituciones del Estado, de las municipalidades, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas, y a los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas. La nueva normativa crea un Sistema Integrado Nacional Anticorrupción, el SINAC, que tendrá una labor de contraloría, regulación y verificación sobre el patrimonio de los funcionarios, empleados públicos, servidores públicos, agentes de autoridad y autoridad pública y ciudadanía. Y creo que, el ente rector del sistema será la Fiscalía General de la República. O sea, esta es una ley para combatir la corrupción en todos los niveles, en todos los ámbitos, y entonces aquí tengo yo... Pero a servidores públicos. No, a todos, porque también a los particulares, ya No, sean personas a ver, naturales o cuando vos, jurídicas. ves el objeto y el ámbito de aplicación de la normativa, tiene por objeto prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Ese es, dijéramos, la condición sine qua non para que se pueda aplicar. Se aplica a todos los funcionarios, fíjate bien, empleados o servidores públicos y agentes de o autoridades de cualquier otro gobierno. Esta ley fue aprobada el 7 de febrero con 59 votos, ¿verdad? Fue publicada el 12 de febrero y dieron 180 días para que entrara en vigencia. Tony dijo, algo importante de esta normativa es que crea el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción. Lo componen 12 instituciones, ¿verdad? Es liderada por la Fiscalía General de la República. Ahí está el Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, la Corte de Cuentas, la Policía. Pero todo esto se reduce a una sola cosa. El problema del país, lo he dicho por muchas décadas de formación como abogado, no es un problema de ley, es problema de aplicación. Vos puedas tener la mejor ley. Esta es una de las leyes que su finalidad está precisamente evitar esa corrupción. Ahora, ¿qué es lo que le va a hacer falta para que en realidad cuaje? Voluntad política de aplicarla. Si eso se da, integrar los dos conceptos, la normativa y la aplicación. Pero es lo que siempre se ha dicho, Julio, que, Bueno, que siempre se tiene la ley, pero que siempre ha habido falta de voluntad política. O sea, y siempre se dice no es un problema de leyes. Instituciones hay, ahí está la Corte de Cuentas, por ejemplo. Y eso te iba a preguntar, y está la sección de probidad De la Corte Suprema de Justicia. que precisamente fue creada para detectar, ¿verdad?, posibles casos de corrupción en los servidores públicos. Ahora, nosotros contábamos con una ley de probidad de 1959. Puede imaginar, hace 65, 66 años que se creó esa normativa. Se presentó una nueva ley ahí por el 2012, creo que fue, derogando la del 59 y creando una nueva ley de probidad, la cual fue declarada inconstitucional por la sala famosa del 2000 y utilizaron, imagínense, una figura que le llaman la reviviscencia, es decir, revivieron un muerto, porque ya estaba derogada. La reviven. Me acuerdo de eso. De hecho, estuviste con nosotros hablando de la Claro, reviviscencia. y mira, el tiempo vuelve a dar la razón. ¿Me entendés? Ahorita, ¿cuál es la gran falta de aplicación de esa normativa? Que todo funcionario, cuando toma posesión de su cargo, está obligado a presentar una declaración jurada. Esto tengo. Y cuando terminas, tenés la obligación de presentar la salida. Con esto Así salí. con esto salgo. Te cruzan y te dicen cómo estás. En la actualidad no hay ninguna sanción si presentás o no presentás la declaratoria. Yo te puedo garantizar. Y este no, este SINAC, es diferente. este Este es SINAC. diferente. Este es diferente.
La ley de probidad, ahorita yo me pudiera garantizar que menos del 50% de funcionarios no han presentado ni su declaración de entrada ni la terminación cuando fueron funcionarios. Prefieren pagar la multa para no ser sometidos. Hoy, con esta nueva normativa, los obligan a presentar anualmente cada uno. ¿Y cuál es la diferencia en el término obligación? Que sí. Porque la ley de probidad también es obligatoria. ¿Cuál? ¿La actual? Ajá. No, es obligatoria a nivel de normativa. Dice, usted presentará una declaración jurada, pero no tiene ninguna sanción a excepción de una multa. Discúlpame que te hable como angelito. ¿Y yo por qué debo de esperar una sanción para cumplir con la ley? Y no se supone que la ley la debo de cumplir. A ver, pero estás hablando de El Salvador, ¿verdad? No, yo sé, por eso te digo, discúlpame que te hable como angelito. No, pues y sí. me digas, ay, Dianita, pobrecita, pero... O sea, ¿le es más barato pagar una multa a un funcionario público por no presentar su declaración de probidad que presentarla? Ahora bien, ¿por qué no la presento? Porque no hay ninguna sanción. Vaya, es lo que Vaya, te pero digo, con con este SINAC, Claro, sí. hay destitución. Hay ok. destitución si no hay causa Mira, justificada. tengo una duda y voy a volver a repetir y leo textual, y porque hay algo que me hace... Cosquilla. Ajá. O sea, la aplicación incluye a todos los funcionarios, empleados públicos, servidores públicos, agentes de autoridad, autoridades públicas de cualquier órgano de gobierno, instituciones del Estado, municipalidades, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas. Y aquí viene mi duda. Dice, y a los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas. ¿Quiénes son los particulares? Todos los que puedan estar en una posible relación contractual. Un proveedor de servicios. Un proveedor del Estado. Incluso hay una figura del testaferro. Ahora sí le dan una validez, pero no sé si tenés ahí la normativa, el artículo 18, que habla sobre la pregunta específica tuya. En la actual ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Hay una sanción de carácter administrativo como es una multa si tú no la presentas tu declaración jurada. Ahora hay obligación formal para que todos los funcionarios y empleados públicos, su cónyuge, sus hijos, convivientes, fíjate bien la terminología, deberán presentar anualmente. Primera diferencia. La otra era al salir. Sí, los 5 años, por decir es que cumplían. Si es que cumplía. Anualmente una declaración jurada que la ley la denomina informe de activos y pasivos, ¿verdad? Junto con la declaración de impuestos sobre la renta. Ese es. Y la declaración de impuestos va del 1 de enero al 31 de diciembre. De mayo. Aquí está el artículo 18. Dice, ¿Qué te dice? Obligación especial para funcionarios y empleados públicos. Leo textual. Artículo 18. Todos los funcionarios y empleados públicos que de conformidad con el artículo 240 de la Constitución deban por ley declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia estarán obligados a presentar junto con su declaración anual del impuesto sobre la renta una declaración jurada denominada informe de activos y pasivos, que contenga en la misma declaración detalles de la información tanto suya como de su cónyuge, en razón de matrimonio o conviviente por unión no matrimonial e hijos, en la que consten los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, así como el detalle de todas las adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles realizados por el periodo de la declaración del impuesto sobre la renta que efectúa. O sea, es anual. Es anual. Y es el grupo familiar, no solamente es el funcionario. O sea que hasta los hijos incluso. Incluso. Es decir, tiene dientes complicados, ¿verdad? Crean nuevas figuras. Hay una sanción por el incumplimiento sin causa justificada. Puede enfrentar la destitución del cargo de darse. Esta fue una figura que de manera muy expresa y clara la contempló esta nueva disposición. Entonces, volvemos al punto de origen. Hoy entró en vigencia. A partir de la entrada en vigencia, veremos qué pasa hoy con la declaración de estos funcionarios en
cuando les toque presentar su declaración de renta y patrimonio el próximo año. Y ahí tiene que meter... A tu juicio, esta ley viene a solventar el hecho de que lo que teníamos era ya de hace muchos años y que ya no... Era una deuda histórica, Ajá. en el sentido de que había que adecuar a los tiempos modernos toda una nueva normativa. Estás hablando de una normativa del 59. Ahora, hay que entender, vuelvo a insistir, si no hay voluntad de aplicarla, aunque esté establecida, no va a ser. Entonces creo que ahí hay que darle el derecho de la duda de ver cómo se va a aplicar. Ahorita lo que se ha dado, que el instrumento jurídico permite, dijéramos, un ataque frontal a todo el sistema de corrupción en el país. Julio, aquí pregunta el número 9172. ¿Cómo van a aplicar esta ley si hay reserva de información, dice, por parte del Estado? Bueno, puede hacer una, eso no exime de la presentación de su declaración. Son dos cosas independientes. Son dos cosas independientes. O sea, una cosa es que nadie la quiera conocer. que el SINAC sí se conozca, y otra cosa es que no se haga público. Así es, ¿verdad? así es. ¿Debería ser público? Debería ser que todos los ingresos del patrimonio producto del Estado deben de ser públicos. Por razones de conveniencia estatal o de seguridad, poder reservar en determinados casos la información. Y esta ley también lleva orientada esa posición de transparentar la gestión pública. El objetivo es ese, ¿verdad? Si todas las leyes anticorrupción son eso, transparentar la gestión y que se utilice adecuadamente los dineros. ¿A dónde queda entonces la sección de probidad y la declaración que deben presentar los funcionarios? Normalmente yo lo debo de interpretar de esa manera, es que ahora se asume por este nuevo ente la declaración de... O yo, si soy ministra, debo de presentar lo que debo de presentar a probidad y por otro lado de presentar claro, de acuerdo a esta nueva ley. Así es, debería ser. Así debería, yo así lo interpreto. Una cosa no quita la otra. Pregunta, ¿la sección de probidad forma parte de las instituciones del SINAC? No, la sección de probidad de la COCO, déjame verla, porque eso habría que ver. Es de la Corte Suprema de Justicia. La sección de probidad está dentro de la Corte Suprema de Justicia, donde hoy por hoy ahí van todas las declaraciones de los funcionarios o aquellos empleados públicos que por ley tenían que presentar la declaración patrimonial, así se establecía, en el cual vos decías, entro al Estado con este nivel de ingreso, es lo que tengo, patrimonio, esto es lo que yo tengo. A los 5 años que tú terminas o a los 3 que terminas el cargo, presentas la otra declaración, ¿verdad? Y te cruzaban para ver si no había enriquecimiento ilícito. Si tus ingresos correspondían a lo que tú tenías. Ahora, lo que pasa es que cuando hablabas de hay enriquecimientos ilícitos y enriquecimientos lícitos. Hay gente que se enriquece con justa causa. Se ganó la lotería, hizo un negocio, etc. Esos son enriquecimientos con justa causa. Ya encontré en la ley quiénes forman parte. ¿Qué te dice? La Fiscalía, ¿sí? Ministerio son de 14, Ajá. son 14. Fiscalía, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la PNC, la Corte de Cuentas, el órgano judicial, dice. Y siendo la sección de probidad parte del órgano judicial, sí entra entonces. El Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero, la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Registro Nacional de las Personas Naturales y la Dirección Nacional de Compras Públicas. Tienen amarrado todo el sistema. O sea, cruzada la información. Cruzada la información. Porque aquí dice incluso que una de las novedades es que la Corte de Cuentas tiene un acceso irrestricto a la información de declaración jurada de activos y pasivos que deben de presentar los sujetos obligados al Ministerio de Hacienda. Porque el rango que tiene la Corte de Cuentas es constitucional. Es decir, no le pueden quitar la facultad a la Corte de Cuentas de fiscalización a posteriori. ¿Me explico? Entonces la Corte de Cuentas puede pedirle a cualquiera en cualquier momento. En cualquier momento y no le puede negar, porque su rango es constitucional.
no secundarios, como es esta ley. Ok, ahora con toda esta metodología nueva, Julio, en donde todo está cruzado, por decirte algo, ahora, por ejemplo, cada vez que tú compras algo, ya te cae la facturación electrónica, ¿verdad? Y eso es información que tiene en sus momentos también el Ministerio de Hacienda. O sea, todas esas transacciones ya todo eso lo va a ver, ya va un rastreo de cuáles son tus movimientos. Lo que deben de entender los funcionarios públicos es que tarde o temprano van a estar sujetos. Ese es uno de los elementos. Lo que pasa es que cuando se está en el poder cree que siempre se va a estar en el poder, que no van a haber, fiscalizaciones. En ese sentido, ya deja huella, le llaman ellos, ¿verdad?, de todas tus transacciones. A ti se te olvida, pero la facturación electrónica te va marcando Pues sí. todo un récord. Ajá. Y lo que pasa es que es obligación en 2 vías, porque las empresas tienen la obligación de facturar electrónicamente Es y el correcto. consumidor tiene la obligación de recibir electrónicamente. O sea que los funcionarios, en la próxima declaración, ahorita en abril 2026, Ahí tiene que presentar Ahí a- su primera. ahí escuché gente que decía, bueno, pero hay funcionarios que llevan varios años en el poder, y entonces lo que van a presentar es lo que... Bueno, ni- ni modo. Eso así va. Eso no significa que no lo pueden investigar la Corte de Cuentas hacia atrás. No, aquí lo que estás poniendo es a partir de aquí para adelante un ordenamiento, pero no exime hacia atrás. El que está creyendo que... Últimamente la Corte de Cuentas había creado estas auditorías, tiene una palabra, no sé si... Sí, lo que dice Julio, que en el momento. De acompañamiento, Ajá, a que la ya no par. son posteriores, sino que son en el momento. Eso por ley, lo que tú dices, por constitución. concurrentes, creo que es la palabra. Esa es. No sé si tenés la ley ahí, andate Sí. hasta el final si derogaron o no derogaron la de 1959. Si no la derogaron, se aplican las dos. O sea, siguen vigentes. Ujú. Disposiciones finales, ¿Derogatorias? vigencia, no, desarrollo reglamentario, especialidad, no hay derogación. No hay derogación. Entonces quiere decir que se mantienen las competencias de todas las otras entidades que estaban como tal. Es decir, aparte de toda la obligatoriedad que establecían las otras normas, existe esta otra nueva que tendrá, Normativa. esta normativa. Por eso es que no le quitan la facultad a la Corte de Cuentas, porque el rango de fiscalización de los fondos públicos por Constitución le corresponde a la Corte de Cuentas de la República. Entonces, como jurista, ¿esta ley le conviene al país? Por supuesto, siempre y cuando se aplique de manera pareja, Se haga cumplir. se haga cumplir, como tú decís, atenta contra la impunidad, que es la que va generando la falta de aplicación en esto. Si esto no se da, pues simplemente va a aparecer como otra normativa más, que yo considero que no va a ser así. Tiene bastantes dientes a diferencia de las otras. Aquí se va a ser sujeto a la voluntad política de la aplicación, pero eso solo lo vamos a saber más adelante. Más adelante. 1 o 2 años. Ok. Y recordemos que la fiscalía es la cabeza Es correcto. del ente, ¿vea? Porque en la Fiscalía, por Constitución, por normativa, es la garante de la legalidad del país. Y es la que tiene la iniciativa de la iniciativa investigación del delito. Es decir, puede ser que un hecho sea de carácter administrativo, pero redunde en un ilícito penal. Eso lo va a determinar la Fiscalía. Ok. Por eso ella es la que ejerce el liderazgo en esas 14 instituciones. Muy bien. Son las 9 de la mañana en punto. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Julio. No te tenés que ir. Te puedes acabar tranquilo tu croissant, ¿verdad? Aquí está Julio bien entretenido. Si la gente quiere volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.